hemos hablado de Christine Lagarde. Ayer bajaba los tipos de interés 25 puntos básicos y ahora todos son dudas. Y ustedes dirán, no, dudas no. 25 puntos básicos para la siguiente, 25 para la siguiente. Pero dos informes lo han reventado todo. 25 más 25. Y hay quien dice 25 más 25, 50. ¿Para qué en dos? Mejor en una. ¿Quién? Pinco y Fidelity, que le han metido un rejón ahora mismo a la cabeza del inversor importante a la hora de entender cuál va a ser el ritmo de las bajadas de los tipos de interés. Ojo, porque Reino Unido, que no es Europa, está en la extensión, empieza a dar la razón a Pinco y Fidelity a las primeras de cambio. Se esperaba 1,6 de Producto Interior Bruto, veníamos del 1% de subida, 1,3. Aunque todo el mercado apuesta por otro más otro, cuarto de punto en enero, cuarto de punto en marzo, y la inflación estabilizada, crecimiento un poquito lento, han llegado Pinco y Fidelity y han dicho que no, que hay un oscurecimiento de las perspectivas económicas y podría obligar al Banco Central Europeo a hacer una jumbo bajada en el mes de enero. Es lo que está planteando a estas horas Pinco y Fidelity en dos informes que están poniendo al mercado patas arriba. ¿Por qué? Por este gráfico de Bloomberg, en el que se apunta cómo el Banco Central Europeo ayer revisaba y sirve de fondo de asunto alrededor de cómo una parte del mercado dice, con este escenario, esto va a ir a peor. ¿Por qué? Porque Christine Lagarde en un momento determinado de la rueda de prensa dijo, aquí, en esta revisión a la baja, no está la posibilidad de un aumento arancelario por parte de Estados Unidos. Analicemos. Old, new, es decir, 2025, centrémonos en 2025. Crecimiento para la economía europea en lugar del 1,3, el 1,1 y todavía no está el golpe de los aranceles de Trump, que podrían llevar a la economía europea a perder al menos 9 décimas, crecer 2 y tener una parte de la economía europea en una recesión fuerte. Por ejemplo, Alemania, que ya no estaría teniendo 0,1, 0,2, 0,3, estaría teniendo un 1%. Inflación armonizada. Se esperaba 2,2, 2,1. Hay una revisión en un entorno de menor crecimiento. Si tú creces menos es porque se consume menos. Y si se consume menos tiene que haber menos inflación. Pero no al ritmo. No va al ritmo. Hay mucho más de pérdida del Producto Interior Bruto en una caída del 1,3 al 1,1. Y no porque sea 2 décimas frente a una, sino que significa mucho más para la economía que solo 1 décima por parte de la revisión, de la previsión. Fíjense porque en el Producto Interior Bruto, en 2026, también rebaja la previsión 1 décima, de 1,5 a 1,4, lo que significa que hay un movimiento también a medio plazo de ralentización económica que le cuesta salir más. Si quitamos energía y quitamos alimentos, que es un poco la inflación que se está viendo más obstinada, en ese caso vemos que se queda en el 2,3%. De tal manera que ayer el mercado entendía, uy, entonces lo que aquí va a estar impulsando la inflación es alimentos y energía. En ese entorno, lo que va a ser todavía obstinado son alimentos y energía. En un entorno donde, quitando alimentos y energía en esa core, se mantiene igual, pero donde no es suficiente con alimentos y energía para quitarle a una economía que salarialmente, y por eso al quitar energía y alimentos, se mantiene igual, tiene otro de los elementos fundamentales. Hoy Bloomberg dice en esta noticia que el Banco Central Europeo se prepara ya para recortar 1/4 de punto los tipos en las próximas 2 reuniones, pero hay un enfoque complicado alrededor de lo que está diciendo Pinco y Fidelity a estas horas. Nada de 1/4 de punto hasta que no se vea que de verdad la ralentización económica no ha ido a más de lo que se esperaba. Y hoy Reino Unido da una mala noticia. Igual hay un deterioro mayor en la parte final del año, inicio del 2025, que obliga a una jumbo bajada para rescatar rápido al conjunto de la economía. Pero el mercado sigue anclado en 25-25. La reunión de enero no va a ser tan tranquila como la de ayer. Lagarde
decía, apuntaba que la recuperación estaba ralentizada, estaba más ralentizada de lo que se esperaba. Solo ellos esperaban que no estuviera tan ralentizada. Gran parte del mercado tenía claro que Europa está camino de un entorno en el que se acerque a la recesión. Escuchen a Christine Lagarde. Las condiciones financieras se están mejorando con la reducción de nuestros tipos de interés, pero todavía continúan siendo bastante difíciles porque nuestras políticas monetarias continúan siendo restrictivas y todavía el pasado se está transmitiendo a la actualidad. Ahora tenemos una recuperación económica más ralentizada de lo que esperábamos. Algunos indicadores se han reducido en este semestre, pero la economía va a crecer 1,5% en el 2025, 1,4% en el 2026 y 1,3% en el 2027. Y llama la atención ese movimiento, ese entorno en el que Lagarde incluso hablaba que se había debatido el movimiento de 50 puntos básicos, es decir, la jumbo bajada. Decía que había habido debates con algunas propuestas de considerar incluso 15 menos, es decir, hay una gran dispersión en la decisión del Banco Central Europeo. El acuerdo ha sido 25, pero dice, bueno, había algunas propuestas de 50 puntos básicos. Y en ese entorno, vamos a ver, dice, data, cómo se acerca al 2%. Les decía 15 por la traducción, pero son 50, que había habido propuestas de 50 puntos básicos. Escuchen a Christine Lagarde. Ha habido, por supuesto, debates con algunas propuestas de considerar quizá 15 puntos básicos, pero el acuerdo ha sido, al final, 25 puntos básicos que considerábamos que era la decisión acertada. Y creo que básicamente era por tres elementos. El primero es que la inflación, en nuestras perspectivas, se está acercando al 2% debido a unos ejercicios que hemos ido monitorizando. Creo que quizás lo han olvidado. Esos días que se consideraba que íbamos a llegar al 2026 y no tendríamos el 2%. Yo no lo he olvidado. Bueno, disculpen porque ahí decía la traducción 15, pero no dice 15, dice 50. 50 puntos básicos, era lo que había discutido, lo que había debatido, que está en el entorno de Fidelity esta mañana y en el entorno de PIMCO, en ese debate sobre si tiene que haber una jumbo bajada en la siguiente reunión del Banco Central Europeo.